809-3738-6913. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile. A la hora del regreso a casa, cuando ya termina la jornada, en Radio Portales hablamos de fútbol y algo más. Una conversación distendida en torno a los hechos del día con el periodista Carlos Alberto Bravo. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Hoy, en Fútbol y algo más, el médico psiquiatra Rodrigo Paz. ¿Qué tal? Buenas noches, porque todavía estamos en invierno. Buenas noches, bienvenidos todos a la conversación, que espero que sea tan interesante como han sido todas con la del doctor Paz, que ya está con nosotros. Y si usted quiere interactuar con nosotros, va a tener que marcar el teléfono 229-380002. 229-380002. ¿Qué tal, Velu? ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto de saludar. Buenas noches a los amigos que nos escuchan. Hoy día vamos a tratar un tema bien particular. Le contaba al doctor Paz fuera de micrófono en la mañana para la pauta del programa, que fue un cumpleaños hace como 2 meses. Hace unas amigas que hace mucho tiempo no veía, que eran amigas de la adolescencia, que ahora son madres. Entonces en ese cumpleaños me encontré con la sorpresa, mi hijo tiene autismo, otra amiga, mi hijo también tiene autismo, la amiga de la amiga que también fue el cumpleaños también tiene autismo. Entonces me llamó mucho la atención respecto de ese tema. ¿No será que será una sobrediagnóstico, que ahora como se tienen las herramientas, las posibilidades, se puede detectar a tiempo? Ha habido muchos autistas que nunca supimos que eran autistas. Entonces le planteé el tema al doctor. Es una enfermedad, se puede tratar de manera temprana, hay adultos con autismo, etcétera. Todas esas dudas que le vamos a consultar al doctor Paz. Es un trastorno. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y con mucho ahí interés. Lo cambiamos de posición para que ahí el micrófono para que salga. Agradecido nuevamente de que me inviten para que hablemos de estos temas. Es un agrado tenerlo acá. Muchas gracias. Y hoy día hablando de un tremendo tema, ¿no es cierto?, que son estos niños a los cuales se les diagnostica autismo, síndrome de Asperger, trastornos generalizados del desarrollo, en fin, hay varios nombres, digamos, ¿eh? Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Porque, como ya indicaba Velus en su introducción, hoy día sabemos que la prevalencia de esta condición, voy a evitar hablar de enfermedad, ya, porque por grupos de mamás, papás y ciudadanos que hoy día se han organizado justamente para presionar para que haya inclusión, para que los colegios, en los trabajos, en los colegios, en la sociedad en general, los niños con este tipo de problemas no sean excluidos, sino que sean incluidos, han solicitado a los profesionales de la salud mental que evitemos usar la palabra enfermedad, porque en la mirada de estos grupos, movidos ciertamente por nobles intenciones, consideran o sienten que si uno habla de una enfermedad, eso ya genera estigma, genera exclusión. Y yo la verdad que no pretendo hacer de eso una cuestión muy relevante. Lo cierto es que hoy día sabemos que existe una serie de condiciones provocadas habitualmente por factores tanto genéticos como ambientales, especialmente en el ambiente intrauterino, durante el desarrollo del cerebro, generan o facilitan o causan que un grupo cada vez mayor de niños
nazca con un cerebro que no se desarrolla al igual que la mayoría de los niños. ¿Y cómo se manifiesta este desarrollo distinto, este neurodesarrollo distinto? Bueno, hay grados. Hay grados muy, muy leves, donde la única señal de alerta para los padres es que de pronto empiezan a ver que su niño no establece un contacto visual cercano, que a veces elude incluso la mirada, o que en el jardín, en el colegio, el niño y la niña se aísla, o cuando intenta interactuar con los otros niños de su edad, con sus pares, no lee las claves sociales, y por ejemplo interpreta como algo serio lo que es una broma, o intenta hacer una broma que resulta digamos poco adecuada para el rango, para el contexto social. Eso en el rango más leve, hasta niños que desde muy temprano ya nacen con discapacidad cognitiva severa, retraso en la adquisición de las etapas normales del desarrollo. Son niños que se pueden demorar en levantar la cabeza, en poder sentarse, en caminar, ¿no es cierto?, en el control de esfínteres, en la adquisición del lenguaje, ¿no es cierto?, o que en las formas más leves pueden desarrollar el lenguaje, pero tener un lenguaje extraño, que muchas veces aparece como alambicado, engolado, como ¿Son obsesivos con ciertas cosas también? Bueno, y algunos de estos niños pueden presentar síntomas obsesivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesitan que las cosas se dispongan en su entorno de una manera muy, muy precisa, y si se rompe esa estructura, a veces pueden generar reacciones de mucha angustia y descontrol masivo. En fin, muchos de estos niños pueden tener además epilepsia, y aquí viene la enfermedad prenatal. Sabemos que por lo menos la mitad de estos chicos, antes y especialmente después de la pubertad, se enferman. Pero ¿Y de qué se enferman? Perdón. Ya. De trastornos del ánimo, tiene una alta prevalencia de enfermedades bipolares, algunos pueden desarrollar psicosis esquizofrénica, trastornos de ansiedad severos, etc. Así como hay otros chicos, los menos dañados, por decirlo así, que no desarrollan ninguna enfermedad y que, si son contenidos, criados en un ambiente que los reconozca y no los discrimine, pueden desarrollar una vida bastante normal. Pero es difícil contener a un niño autista, ¿o no? Es que depende de la grado. gravedad. ¿Ya? Si se trata de un cuadro leve, ¿ya?, no es tan difícil. Pero hay que pronosticarlo entre el 1 y 3 años, eso, ahí donde se da más. Yo creo que depende. Los casos graves son detectables al año, los 2 años de vida. Los padres tienen que estar muy atentos a eso. Exacto. Los casos más leves, muchas veces, a veces se detectan en la vida adulta. Ya. ¿Ya? Y claro que como es un diagnóstico que por un lado... Tenemos teléfono, contacto. Voy a reiterar el teléfono si la gente quiere interactuar con el doctor. 229-380002. Tenemos gente en línea. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos Alberto. Le estamos escuchando. ¿Con quién hablo? Sí, acá Rodrigo de acá de Temuco. Rodrigo. Está escuchando atentamente el programa. Y fíjese que hay un chiste, pero es bien cierto lo que dice este chiste de Dino Gordillo, que dice que siempre los niños que tienen, por ejemplo, actitud muy tímida, dicen, este niño es autista. Y por ejemplo hay otro, y que si es muy hiperactivo, dice que un chico muy que muy inquieto, que dice que es muy hiperactivo. Ya. Eso es lo que pasa, no hay cómo decidirse. Bueno, yo le agradezco Eso mucho su comentario, porque usted tiene toda la razón. Una golondrina no hace verano, ¿ya? El que un niño tenga dificultades para socializar por sí solo no hace diagnóstico de nada, ¿ya? Claro, de hecho, hay niños que por temperamento
son más tímidos que otros niños y no Sí. tienen ninguna condición neuropsiquiátrica ni nada parecido. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de niños que tienen dificultades severas para interactuar socialmente, que se aíslan y que además tienen una serie de otros problemas. Mencionaba síntomas obsesivos, inestabilidad emocional, Problemas de lenguaje. alteración en los hitos del desarrollo en términos de el momento en que aprenden a hablar, el momento en que aprenden a caminar, etcétera. De manera que usted tiene toda la razón. Si hacemos una mala evaluación, podríamos estar corriendo el riesgo, y de hecho a veces ocurre, y a mí en mi consulta de repente me toca recibir niños jóvenes que les han puesto el diagnóstico de autismo o de Asperger sin tenerlo. Lo cual, por otro lado, habla de que la neuropsiquiatría, en la medida que no cuenta con exámenes de laboratorio que permitan contrastar la hipótesis diagnóstica con un examen objetivo. Si yo le diagnostico a usted una diabetes o un hipertiroidismo, qué sé yo, bueno, le hago un examen y ahí está la refutación o afirmación del diagnóstico. De manera que, por supuesto, que además... iba a decir también, bueno, hace muy poquito, antes de empezar el programa, vi un video donde tiene que ver mucho también esto de los chats, de estar chateando, por ejemplo. Yo vi un video donde había un abuelito que recibía a sus nietos y a su hija y se dedicaban solamente a chatear en la mesa, y el caballero lo que hizo, quebró un vidrio y un vaso, y ahí todos pusieron atención. Y eso también, el chat en los niños también es muy negativo, también estar chateando a tan temprana edad. Bueno, eso también, en eso usted tiene toda la razón. Hoy día sabemos que la pantalla, ya sea en el celular, en la tablet, etcétera, en el computador, en los niños pequeños tiene un efecto muy dañino para su desarrollo psicológico y social. exactamente. Pero los niños que realmente tienen trastornos del neurodesarrollo, no se genera un trastorno de neurodesarrollo por eso. Esta es una condición biológica, donde hay factores genéticos, donde hay noxas durante el embarazo, infecciones virales, hay ciertos medicamentos, etcétera, que cuando una madre, por ejemplo, se expone a ciertas infecciones virales en el embarazo, eso aumenta el riesgo que ese niño pueda desarrollar o nacer con una alteración del neurodesarrollo. Ahora, ¿cuál es el peligro de lo que usted está denunciando? Quiero despedir a Rodrigo de Temuco para que escuche a través de la radio. Rodrigo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, estoy viéndolo por Facebook Live acá. Sí, yo le continúo diciendo. Hola, ¿cómo te va? Gusto de saludar. Y voy a reiterar el teléfono porque mucha gente se quiere interactuando. 229 38 0002. 22 938 0002. Sí. Ya. Rodrigo ponía el acento en el peligro del sobrediagnóstico, que efectivamente es un peligro. ¿Eso es verdad o no? Porque Sí, en el sentido yo creo que que- en los años 60 había menos gente que sabía que su niño era autista. A ver, las razones por las cuales ha aumentado los trastornos de neurodesarrollo tienen que ver con un asunto bien puntual. Y es que hoy día la edad en que las mujeres y los hombres tenemos hijos se ha ido difiriendo a edades cada vez más tardías. Así es. Y ocurre que con los años no solo envejece la piel, Muchas cosas ¿no más. es cierto? Sino que además envejecen Los óvulos. los óvulos y los espermios. Y por lo tanto aumenta la probabilidad de que entren en un contacto sexual óvulos y o espermios envejecidos y que tienen mutaciones en su DNA y hoy día de hecho está absolutamente establecido y bien demostrado que la prevalencia de mutaciones en el genoma, en los genes, en el ADN de los niños con trastornos de neurodesarrollo es 3 o 4 veces mayor que en la población general. De manera que esta es una condición que existe y que si no se trata, y aquí está el punto importante, porque bueno, si no hubiera nada que hacer, mejor no hagamos diagnóstico. Pero resulta que, sobre todo en ese 50% de niños con trastornos del neurodesarrollo, que antes o especialmente después de la pubertad, desarrollan cuadros depresivos, trastornos del ánimo, psicosis, etcétera, por supuesto que es muy importante tratar tempranamente a esos niños
para prevenir que emerjan estas enfermedades o para tratarlas tempranamente para que no se generen descalabros. De manera que, respondiendo a Rodrigo, sí, hay sobrediagnóstico y ese es un peligro, pero también hay subdiagnóstico. ¿Cómo conseguir un equilibrio? Bueno, necesitamos padres, mamás, familias que estén atentas y que cuando se prendan las luces de alarma en el colegio, qué sé yo, bueno, lleven al niño a una evaluación con un equipo, ¿ya? Aquí no sirve un médico solamente, aquí se necesitan equipos donde haya terapeutas ocupacionales, psicólogos, haya Pediatras. Haya una evaluación multiprofesional. Y si a esa familia le queda la menor sombra de duda, pedir una segunda y una tercera opinión. Eso es, yo diría, la manera de prevenir el sobrediagnóstico. Y la manera de prevenir el subdiagnóstico, bueno, es estar alertas, no tenerle miedo a estos diagnósticos, porque, como decía al comienzo, la mayoría de los niños con este tipo de problemas pueden hacer una vida bastante normal. Algunos de ellos, la mitad, requiriendo tratamiento médico, farmacológico, psicológico, terapia ocupacional, etc. Y otro grupo no menor, 50%, que no requieren tratamiento médico alguno y que sí requieren de comunidades escolares, comunidades laborales, que los incluyan, que los comprendan y que acepten de repente que en el colegio, en la oficina, hay un chico, una chica que es distinto, pues, claro, que es distinta, ¿ya? Y entender eso como parte de la diversidad humana que a todos siempre nos hace bien. Pero eso mejora con el tiempo, con lo que usted dice, con todo o hay gente que puede ir involucionando con el tiempo y se transforma. El 50% de los niños con estas condiciones se agravan antes y después de la pubertad, la mitad. ¿Ya? Y esos son los niños que hay que estar atentos. ¿Y cómo saber en qué dirección va a ir ese niño? Bueno, ahí hay que están los equipos de expertos y está el seguimiento, etcétera. Sí, porque es complicado. Bueno, cuando me dijeron mis amigas que tenían ese problema, hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia con el niño. Yo creo que cuando un niño tiene ya alteraciones conductuales que son disruptivas, que generan estrés a sus padres, a sus hermanos, ahí no hay que tener paciencia. Ahí tener paciencia es más dañino no solo para la familia, sino que para el niño. Muchas veces me toca mamás, papás que dicen, bueno, doctor, pero ¿para qué le vamos a dar un medicamento? Bueno, le digo porque resulta que su hijo, su hija, es rechazado por sus compañeros, pues. Y es rechazada, porque es impulsivo, porque es impulsiva, porque de repente no mide las cosas que dice, ¿no es cierto? Y resulta que si le damos un medicamento que le ayude a mejorar su capacidad de control de impulso y de reflexión. ¿Son agresivos estos niños, doctor? En algunos casos sí, pero más que agresivos, pues pueden llegar a serlo cuando se enferman de estos cuadros más graves. Pero sobre todo, en la forma más leve, pueden ser niños muy perturbadores, ¿ya? Entonces, cuando se logra medicar bien, terapiar bien, terapia ocupacional, psicoterapia, etcétera, a ese niño, no es solo un alivio para sus padres, es un alivio para ese propio niño, porque puede empezar a interactuar mejor, sociabilizar, es integrado mejormente y entonces resulta ser un círculo virtuoso que es un beneficio para todos. Entonces, ahí es donde yo me preocupa cuando estas agrupaciones de autismo, de padres de niños autistas, en algo que yo comparto, un anhelo porque sean integrados, niegan que por lo menos el 50% de estos niños se enferman y sí requieren tratamiento especializado. Bien, repite el teléfono, Velo, entonces, para que si la gente quiere interactuar con nosotros. Es el 22-938-0002. El 22-938-0002. Para que nos puede llamar y preguntar respecto al autismo, si tiene algún hijo con esa condición. Si ve algo extraño, algo... No, si tiene alguna condición, algún niño con esa condición. Cómo se trata, el tratamiento ya lo indicó el doctor, bueno, hay mejoría. Lo mencioné en general, pero me gustaría, si tenemos tiempo después,
ir en detalle, bueno, ¿cuál es el tratamiento médico que se hace? ¿Cuál es la terapia ocupacional? Etcétera. Yo quiero hacer una pregunta. Pero hay un personaje de televisión de una serie norteamericana, ya. de Big Bang Theory, Sí. Sheldon Cooper, no sé si usted lo ha Sí, visto, sí. que él tendría como las características de... Asperger. No, Asperger, sí. Sí. Autismo también, porque es que pasa es que, perturbador, el tipo claro. se excede, el tipo no sociabiliza, el tipo no Exacto. le gusta que lo toquen, el Exacto. tipo es obsesivo. Woody Entonces- Allen también es otro. Entonces Bueno, vamos por parte. me decía esta niña, Sí, típica, mira, para que tú digas, Sheldon Cooper, el de la serie de Warner. bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de una persona, en este caso ya un adulto, que tiene muchas de las características que observamos en las formas más leves del autismo y en el caso de lo que se llama el síndrome de Asperger. ¿Y en qué consiste el síndrome de Asperger? Es una variante del autismo donde las anormalidades cognitivas no están. De hecho, muchos de estos chicos son brillantes, ¿no es cierto? De hecho, el personaje de la Físico, es físico ya así, muy, sofisticadísimo. sí. Bueno, la pregunta que yo me hacía mientras describía, bueno, si me trajeran a Sheldon de paciente, ¿yo lo trataría? Y la respuesta que yo le doy es que yo lo medicaría. ¿Por qué? Porque Sheldon es un chiquillo con esas características, con un estabilizador del ánimo, con un fármaco que mejorara el control de impulso. Claro que podría socializar mucho más. Claro que tendría mucha más tolerancia a que lo tocaran. Claro que tendría mucha más tolerancia cuando se perturba su orden y sufriría menos. ¿Ya? O sea, los cambios, él no soporta los cambios. Exacto. Que es una de las cosas que es más angustiante para estos chiquillos. ¿Ya? Y lo Disculpe, pasan doctor, mal por eso. tenemos un llamado. Buenas noches. Buenas noches, don Velus Bravo, ¿Con quién tengo el gusto? con Juan Ariel, Juan, ¿de dónde? de Santiago Centro, Barrio Yungay. Bueno, te está escuchando el doctor Juan. Hola, Juan. Buenas Don- noches. Don Rodrigo Paz, buenas noches. Yo tengo autismo y mi mamá llamó hace un par de meses al programa, cuando usted estaba día jueves. Ah, sí me acuerdo. ¿Y yo? Hola, ¿qué tal? Que usted le gusta la locución. Exactamente, y la radio y la televisión. Sí, me acuerdo muy bien de usted. Sí. Bueno, y quiero opinar sobre los 10 celebridades que han superado el autismo. ¿Ya? Dale, a ver, rapidito para ganar tiempo. A ver. Ok. Albert Einstein, Ya. Tim Burton, Sí, señor. Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Bill Gates, Amadeus Mozart, Michael Jackson y Woody Allen. Todos astros, toda figura, todo genio. Así es. Bueno, Así es, lo don cual Carlos. muestra, Juan se llama Juan, usted, ¿no es cierto? sí. Lo cual Juan Ariel se llama. Juan Ariel. Lo Sí, cual señor. muestra, Juan, que de repente eso de la ley de las compensaciones sirve, ¿ya? Y a veces, y todos los seres humanos tenemos limitaciones, para empezar, partamos de ahí, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y a veces somos limitados en un aspecto y somos dotados en otro, digamos, ¿ya? Y efectivamente hay un grupo de personas que tienen trastornos del neurodesarrollo que Sí. pueden ser extraordinariamente dotados en el ámbito intelectual, artístico. Yo no estaría tan seguro Sí. de que todas las personas que usted mencionó necesariamente tengan trastornos de neurodesarrollo. Así es. Puede que algunos de ellos más bien tengan trastornos del ánimo, del espectro de la bipolaridad, en fin. Pero da lo mismo, finalmente, el punto que usted hace yo lo comparto. Y de hecho, una de las cosas que uno trabaja, a propósito del tratamiento, ¿ya? Sí. Ya. El tratamiento parte con el diagnóstico. Y cuando uno Ya. diagnostica un problema del neurodesarrollo o de salud mental en general a una persona, lo primero que hay que Ya. decirle es que ese diagnóstico no es lo que usted es. Usted no es autista, ni es bipolar, ni es esquizofrénico. Usted está autista, está bipolar, está esquizofrénico, está deprimido, y habrá que hacer todo el esfuerzo posible para que pueda sanar aquellas cosas de esas condiciones que le están
impidiendo un desarrollo pleno de sus capacidades. Pero el diagnóstico no termina ahí. ¿Ya? Los psiquiatras, y esta es una crítica que yo le hago a mi disciplina, a mi especialidad, hemos sido muy buenos para diagnosticar limitaciones, pero somos muy malos para diagnosticar potencialidades. Usted es bueno para esto otro. Exacto. Y ahí hay unos profesionales que son campeones y son extraordinarios. Bueno, los psicólogos también, ellos que determinan los perfiles de... Exacto, los psicólogos, los psiquiatras somos muy buenos para diagnosticar problemas, ¿no es cierto? Y está bien, hay que diagnosticar y tratar los problemas, pero a veces nos quedamos en eso y se nos olvida que los seres humanos, los con problemas y los sin problemas psiquiátricos, también tenemos o tienen capacidades, dotes. Y muchas veces, y sobre todo en niños con trastornos del neurodesarrollo, es vital, y por eso que cuando usted nos llamó la vez pasada, a mí se me quedó grabadísimo, que a usted le gustaba la locución. ¿Ya? Sí. Porque eso yo lo aprendí de los terapeutas ocupacionales. Los terapeutas ocupacionales tienen una entrevista que se llama entrevista motivacional, que es una entrevista donde ellos diagnostican cuáles son los intereses del paciente y desarrollan estrategias para que esos intereses se abran, se desarrollen. Y muchas veces, a veces incluso muchos chiquillos con trastorno de neurodesarrollo no requieren tratamiento farmacológico, pero sí requieren, por ejemplo, un terapeuta ocupacional que haga un diagnóstico de habilidades, capacidades, y a lo mejor oriente a ese niño hacia la música, hacia la pintura, hacia la locución, hacia el deporte, etcétera. Bien, Juan Ariel, te agradezco tu llamado y que tengas buenas noches. Buenas noches, Carlos, y nos vemos mañana. Sí, nos reencontramos mañana, don Carlos. Muchas gracias. Que esté muy bien, Juan. Vamos a ir a la pausa, Leo, que estamos en las 7:30 y volvemos con el detalle más bien del Repite el teléfono, por favor, don Velus. Vamos a ir con el detalle del tratamiento que indicó el 229 380002 22 938 0002 22 938 0002. Vamos a la pausa ahora. Radio Portales le indica la hora. 19 horas, 31 minutos. Hola, soy Jorge y me hice viral porque me gusta la poesía. Pero este invierno los invito a que viralicemos la prevención. Si un adulto mayor presenta falta de apetito, decaimiento, dificultad para respirar, puntadas en las costillas o mucha tos, llévenlo al centro asistencial más cercano. Si tienen dudas sobre síntomas, llamen a Salud Responde al 600-360-7777 o infórmense en minsal.cl. Este invierno viralicemos la prevención. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En La Portales te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22 938 0002 o mándanos un WhatsApp al +569 3738 6913. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Ya vamos saliendo? Oiga, señor, ¿qué? Las playas son de todos los chilenos, así que podemos estar aquí. ¡Me importa un huevo! No, no diga eso, porque el huevo es muy importante. Comer huevo todos los días ayuda a las futuras mamás a que sus hijos se desarrollen bien. Por eso, prepáralo como más te guste, a la copa, revuelto en tortillas, ensaladas y hasta en postres. Así que ya lo sabes. ¡Que no te falte huevo! Huevo, rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial @radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida, porque en La Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter @Panchops. Te invitamos a visitar www.radioportales.cl.
noticias, programas y nuestra señal en vivo del 1180M y su señal 2. Ya lo sabes, www.radioportales.cl. En internet también somos la primera de Chile. En la Portales te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22 938 0002 o mándanos un WhatsApp al +569 3738 6913. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ya estamos de vuelta, faltan 27 minutos para las 20 horas. Como todos los días miércoles, por medio tenemos al destacado psiquiatra nacional chileno, el mejor, para mí el mejor. Los miércoles de salud mental. ¿Cómo estuvo, después me manda el cheque, Le quiero hacer una pregunta, pero repite el teléfono, porque yo sé que hay mucha gente que está, porque ayer me lo decían, mañana estamos muy pendientes. Sí, el número 22... El 22, que es el prefijo, 22 938 0002, el 22 938 0002. Yo quería hacer una pregunta, y la tengo anotada. ¿Cuál es la vacuna que causa autismo? Bueno, no hay ninguna vacuna que cause autismo, ni ninguna otra enfermedad psiquiátrica, neurológica, de ningún tipo. ¿Ya? Eso quiero ser súper categórico. ¿De dónde surge esto? Bueno, para serle franco, yo no conozco el detalle, pero sé que hace varios años atrás hubo un investigador que publicó un trabajo, un paper, donde decía que había encontrado evidencia de una asociación entre exposición a ciertas vacunas y el desarrollo de autismo. Bueno, al poco tiempo se supo que los datos que había entregado este investigador estaban falsificados. Mire. Cosa que desgraciadamente ocurre no tan infrecuentemente en la investigación científica. Llega tanto una universidad del interior de Estados Unidos, investigó algo y lo dan por hecho y la gente, oye, está haciendo o incluso mal esto, en grandes universidades norteamericanas o europeas. Por eso es que siempre que una manera de... Es que, bueno, cuando hay un estudio que encuentra alguna cosa muy, muy relevante, como esta, ¿no? Sí. Bueno, la mejor manera de defenderse, protegerse contra el sobrediagnóstico, en este caso, la mala información científica, es con la replicación. ¿Ya? Si un estudio encuentra algo y nadie más lo replica, lo más probable es que sea falso. Y fue así como se descubrió este engaño que se había cometido. Engaño que ha sido muy dañino porque quedó dando vueltas eso, y eso ha generado que haya algunas personas, que yo creo que son las menos, que están muy renuentes a vacunarse y vacunar a sus hijos. El llamado movimiento antivacuna. Que la verdad que en la práctica, yo no sé qué tan movimiento es, porque de hecho ahora, a propósito de la epidemia de influenza que tuvimos el año pasado y resulta que las dosis de vacunas se hicieron pocas en Chile. Sí. De hecho, el Ministerio de Salud quedó corto, lo cual muestra que a la hora de vacunarse la gente no se pierde y corre a vacunarse. De manera que hoy día, en mi opinión, los grandes antivacunas en el mundo son todas las instituciones de salud que no compran la cantidad suficiente de vacunas para proteger a la población.
Bien, ¿es hereditario esta enfermedad, doctor? Hay algunas formas de... Primero, como los trastornos del neurodesarrollo, los autismos, son una playa de condiciones tan grandes. Bueno, hay algunas formas de autismo en las cuales hay un componente genético muy relevante, y hay otras en que el componente genético no es heredado, sino que ocurre por mutaciones espontáneas en las células germinales, en los espermios, en el óvulo, y hay genes alterados, pero no por herencia, sino que por mutación aleatoria, por mutación espontánea. Y hay muchos casos también donde el problema no está en los genes, sino en noxas, en tóxicos que dañan el desarrollo del cerebro intrauterino, cuadros virales, exposición a ciertas sustancias del ambiente, plomo, etcétera. ¿Para qué hablar de alcohol, marihuana, nicotina, etcétera? Que pueden entonces alterar el desarrollo de ese cerebrito, de ese niñito, de esa niñita que está en útero, y hacer aparecer un autismo o alguna forma de trastorno de neurodesarrollo en un niño que, si no hubiera estado expuesto a estas noxas, a estos daños, no lo habría desarrollado. Bien. ¿Cómo es un niño autista? Porque usted lo explicó en la primera parte del programa, pero... A ver, yo diría que porque lo central... hay síntomas, hay formas, ¿no? Primero, entender que ¿ya? no hay una forma exclusiva de hacer el diagnóstico, por lo tanto, para hacer el diagnóstico se requiere una evaluación multiprofesional. Partamos por ahí. Ni siquiera no basta un médico o un psicólogo o un neurólogo. Se requiere un equipo que evalúe y que además siga en el tiempo a ese niño. ¿Ya? Es un diagnóstico de corte y longitudinal de seguimiento. Ahora, lo importante es cuándo hay que sospechar que podría haber un autismo u otras condiciones que van desde cosas tan graves como, no sé, la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, hasta cosas que a lo mejor no son ninguna condición, ni patología, ni nada, y son más bien rasgos del temperamento del niño que no requieren ningún tratamiento. Bueno, ¿cuándo hay que sospechar un autismo? En un niño que tiene dificultades serias para socializar. No estoy hablando de un niño simplemente más tímido que otro, estoy hablando de un niño que elude el contacto social, que se aísla, un niño que intenta establecer contacto pero es disruptivo. Los otros niños se dan cuenta que es raro, que es rara, y tienden a rechazarlo porque dice cosas desubicadas, etcétera. ¿Ya? No se integra absolutamente. O se mal integra. Ya. Cuando un niño, un joven, presenta estas características, los papás tienen que llevarlo a una evaluación, que puede ser con un médico neurólogo, un psiquiatra, o un médico de familia con formación en salud mental, un pediatra, ¿no es cierto? Pero que trabaje en equipo. ¿Ya? Donde haya al menos un psicólogo, una psicóloga infanto-juvenil, un terapeuta ocupacional, ¿no es cierto? Y en equipo se haga esa evaluación. Y si se da todas esas condicionantes que usted está dando, y también, me imagino, el tratamiento de fármaco, ¿cómo queda? Si queda en el mejor estado posible. Bueno, eso es la pregunta que hacen todos los papás. ¿Ya? Queda casi normal, al borde. Esa es la pregunta que hacen todos los papás. ¿Qué vamos a lograr, doctor? Con el tratamiento farmacológico, que son medicamentos para el control de impulsos, para la regulación emocional, para mejorar la capacidad de leer las claves sociales, para disminuir los síntomas de ansiedad cuando son demasiado rígidos y patológicamente obsesivos y estructurados, etc. Junto con el trabajo que haga el psicólogo o la psicóloga para trabajar con él, con el colegio, con el terapeuta o la terapeuta ocupacional, en fin. ¿Qué vamos a lograr? Bueno, eso depende de cada niño, de cada niña, y en ese sentido, aquí yo... Pero en cuanto al promedio de los que son tratados. A ver, lo que yo le puedo decir es que de casos gravísimos, no estoy hablando así de niños con retardo mental, epilepsia, que no pueden ir al colegio,
casos incluso más graves, niños que están todo el día encerrados, y ¿se acuerdan de esos casos que habían de esos que terminaron en la prensa antigua? ¿Se acuerdan del hombre gallina, la mujer? ¿Se acuerdan claro, que los sí. encerraban en un gallinero? Sí, correcto. Sí. Así de grave, esas fueron extremas. Quedó encogido tanto que no se Exacto. movía. Bueno, cuando uno trata a esas personas con un tratamiento integral, bueno, puede lograr a lo mejor que ese niño que estaba casi comiendo de sus fecas en los casos más extremos, pueda empezar a salir a la plaza, empieza a jugar. Hacer una vida casi normal, ¿no? Exacto. Casi normal en el sentido de que, claro, a lo mejor esos niños con problemas más graves, a lo mejor ni siquiera va a poder terminar el colegio, o va a terminarlo aprendiendo cosas muy mínimas, o si tiene un retardo o una discapacidad intelectual muy severa, ni siquiera aprender a leer ni a sumar. Pero aquí es donde vienen las capacidades. A lo mejor ese niño hay va que a poder... enfocarle en otras cosas. Exacto. Porque al final, y aquí está el tema de fondo, digamos, la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que es estar bien? Estar bien es ser un exitoso periodista, médico, locutor de radio, no sé. O más bien, o sea, estar bien, socializar, que haya reciprocidad en el mensaje, lo que uno quiera decir, que te incluya, que te incorporen, que te valoren, y que eso me imagino yo. Bueno, esa pregunta, que es filosófica, se la hicieron los griegos hace muchos años atrás. Y los griegos decían que el objetivo de la vida, de educarse y educar y convivir, es tener una buena vida, la eudaimonía, decían. ¿Y qué es lo que es la buena vida? Lo que usted decía, pues, Velo. Disfrutar de las cosas buenas de la vida. Que son muchas. Que son muchas, ¿no es cierto? Ojalá, si es posible, que esa persona, ese niño, desarrolle alguna cosa que le guste, que le interese, que lo llene, que lo pueda compartir con otros en un ambiente, si no de amor, al menos de respeto, de cariño, ojalá de amor. Bueno, y finalmente eso es. Y finalmente uno, ¿qué es lo que quiere para sus hijos y para los de...? Bueno, quiere que sea feliz. ¿Y puede un niño con una forma grave de autismo ser feliz sin tratamiento? No. No se mejora solo, como es. Si tiene una forma grave. Ahora, ya dije que el 50% no requieren tratamiento, pero de los que tienen problemas más graves, por supuesto que están dificultados para poder ser felices. Y la pega de uno será... ¿Y cuál es el mensaje para los papás? No es que algunos sobrereaccionan, son sobreaprensivos, sobreprotegen. ¿Cuál es el mensaje para los papás, sobre todo los papás, comillas, más jóvenes? Bueno, pedir ayuda, porque, a ver, primero, ser un buen papá... Cuesta, es difícil, no es fácil. O sea, yo no sé si a mí si hicieran un concurso de buen papá, si yo quedaría entre los 10 mejores. Yeah. Así que, ser padre, ser madre, es muy difícil. De hecho, para los griegos, de nuevo, ellos entendían que la crianza de un niño no solo depende de su ambiente doméstico, requiere una sociedad. Hablábamos la vez pasada de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudar a una mamá, a un papá que tiene un niño con estos problemas y que naturalmente está angustiado, y está bien que está angustiado, porque hay que angustiarse cuando esto es serio, para que no se angustie al extremo de sobreproteger, de sobreinvolucrarse, o al revés, que niegue esto y que no haga nada? Bueno, ahí es donde buena parte del trabajo que hacen los buenos psicólogos, muchas veces más que trabajar con el niño, que a veces trabajar con los papás, es trabajar con los papás, para entregarles orientaciones sobre qué cosas hay que hacer, qué cosas no hacer, qué cosas hay que tolerar, qué cosas no hay que tolerar. ¿Ya? Porque a veces, por ejemplo, si usted tiene un niño con un autismo más o menos grave, ¿no es cierto?, y que resulta que es súper rígido, bueno, parte del tratamiento será, bueno, medicarlo, terapiarlo para que adquiera cierta flexibilidad, pero también ayudar a esa mamá, a ese papá, que a lo mejor es tan rígido como el niño, a que pueda entonces no ser tan... Claro. Que le dé espacio a ese niño para ciertos rituales y cosas
que a lo mejor hay que tolerar, ¿se fija? Bueno, ese equilibrio es lo que muchas veces hacen los buenos psicoterapeutas, los buenos psicólogos, trabajando con los padres de los niños. Cuando llegan adultos, Disculpa, si nos quieren llamar en estos últimos 10 minutos de programa, nos pueden llamar al 22 938 0002, al 22 938 0002 y nos llaman y le hacen preguntas respecto del autismo, el tema que estamos tocando el día de hoy. 22-938, repito, 22-938-0002 si quieren interactuar con nosotros. Yo quisiera agregar una cosa. Ya el niño está mejor, se trabajó con su familia, está medicado en los casos más graves, desaparecieron la inestabilidad emocional, está mejor regulado, etcétera. ¿Qué sigue? Bueno, ahí es donde se necesita del resto de la sociedad. Por ejemplo, hay papás que han organizado hipoterapia, canoterapia, equinoterapia. El quinoterapia, eso. Claro, a veces, por ejemplo, hay niños que se benefician mucho de tener contacto con caballos, con animales, ¿no es cierto? Trabajar al aire libre. Mira, hoy día me tocó atender un paciente con un trastorno de neurodesarrollo muy grave, que cuando yo lo empecé a ver hace 2 años atrás, ya un hombre, lo único que hacía todo el día era fumar marihuana y estar encerrado en su pieza. Y hoy día, bueno, primero ahora fuma fuera de su pieza. No, ya no fumo marihuana. El doctor me dijo hoy día, hace 1 año que no fumo marihuana. Cumplí 1 año sin fumar marihuana. ¿Y qué está haciendo? Estoy plantando plantitas en la... No es marihuana, aclaremos. Exacto, no es marihuana. ¿Ya? Y se le veía contento, feliz. Bueno, eso es. Ahora, en este caso, él podía hacer eso porque su padre, el padre de este paciente, tiene unos terrenos grandes, una parcela en San Bernardo. Pero ¿qué pasa con el niño de la población? Claro, que tiene una pieza de 4x4. Exacto, entonces ahí es donde se necesita Estado, municipio, sociedad. Imagino entonces, que de repente yo a veces pienso, ¿cuántas personas hoy día que de repente no le encuentran mucho sentido, están aburridos de todo y de nada? A lo mejor si uno pudiera organizar a esas personas para que fueran a trabajar con niños autistas. Ahora, doctor, me imagino hermoso. que le ha tocado muchas veces que gente viene por una segunda o tercera opinión con usted y le dicen, bueno, es que este niño tiene autismo, tiene X cosa, y usted le dice, no tiene autismo, tiene otra cosa, y han, entre comillas, no vivir engañados, pero han vivido con el error, lo han tratado porque le dieron este diagnóstico. ¿Es pérdida de tiempo? ¿Le hacen un daño mayor respecto a eso cuando enmenda usted el diagnóstico o le da otro diagnóstico? A ver, yo diría que me ha tocado algunas veces recibir niños que se les ha hecho ese diagnóstico, y el daño mayor yo diría que ha sido en esos casos el no haber hecho el diagnóstico correcto, porque el diagnóstico que tenía, por ejemplo, uno de estos chicos tenía un trastorno de ansiedad, otro tenía una fobia social, otro tenía un trastorno del ánimo, una depresión, y resulta que se deja sin tratar, y resulta que cuando se trata eso desaparecen los síntomas de autismo. Entonces, por eso que es tan importante trabajar en equipo, ¿ya? Y por último, porque aquí todos nos equivocamos, porque uno de repente puede tener un equipo de 20 personas y se puede equivocar igual. Un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, son todos importantes en esto. Y de pronto siempre hay un margen de error. Bueno, cuando un niño está en tratamiento hace 1 año, hace 2 años, ¿no es cierto? 3 años, no sé, y no mejora, bueno... Claro, está mal... Puede que, esa película, no sé si se acuerda de esa película. película. Hay que pedir una segunda opinión. Esa película que actúa muy bien Dustin Hoffman, sí, Rayman. Era autista, ¿no? Sí, pues. Ah, ya. Ese es un caso clásico. Típicamente un chiquillo, en este caso un hombre con un trastorno de neurodesarrollo. Típico. Y lo pasaba re mal, no estaba medicado. Sí, pues. Y resulta que de repente se angustiaba ese pobre hombre en la película, ¿no es cierto? Que partía el alma. Y resulta que, a ver, una de las cosas con las cuales uno más tiene que luchar muchas veces con estos niños es contra este prejuicio antifármacos de la gente. Así es, lo van a dopar, lo van a... Claro, la gente tiene la idea que como tonto. Y a veces, desgraciadamente, tiene esa idea, porque a veces los psiquiatras y los neurólogos, qué sé yo,
hacemos mal la pega y en vez de medicar de manera adecuada a un niño o un adulto, terminamos dopándolo y teniéndolo dopado. Entonces, mucha gente tiene el temor, ¿no es cierto?, que medicar al niño es como darle un tranquilizante para que se sosiegue, entre comillas. Y no. Cuando se hace un buen tratamiento farmacológico, lo que se quiere no es que ese niño esté sosegado ahí como una planta. Es al revés, que se active, que salga al mundo, que socialice mejor, pero con su cerebrito funcionando mejor para que se regule, para que no tenga síntomas de angustia, etc. Y cuando uno vence esas resistencias muy fuertes, yo diría que el principal problema que uno tiene es con los papás que le tienen pánico a los remedios. Entonces, ¿y aquí va que estabilizadores del ánimo? ¿Qué más? Hay estabilizadores del ánimo, fármacos para el control de impulsos, fármacos para el control de la ansiedad. ¿Todo eso mezclado? ¿O puede ser? A veces puede ser un solo fármaco. Ya. Y en los casos más graves a veces puede ser una combinación de fármacos. Y a veces dar... ¿Y alguno de esos no hace cortocircuito? Bueno, a veces en los casos más graves, que requieren varios medicamentos, dar con la combinación precisa, porque a veces no solo qué remedio, sino que en qué dosis, es un arte. Ahí ya entra la artesanía, digamos. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más básicos que más puede percatar el papá o la mamá? Bueno, yo diría que el síntoma central, a ver, primero cuando un niño se demora en aprender a hablar. Ya. Y el más importante, cuando la mamá siente que no se contacta visualmente. Yo diría que ese son síntomas para alertarse. Ya. Y si después resulta que ese niño en el jardín, en el kinder, le empiezan a decir, oiga, ¿sabe que su niño se aísla? O se pone agresivo con los compañeros, o los compañeros lo rechazan. Bueno, hay que sospechar ahí que puede haber un trastorno de neurodesarrollo. Ahora, pueden haber muchas otras cosas. ¿Ya? Un niño podría comportarse exactamente con esas características y está siendo víctima de abuso sexual o de maltrato infantil. ¿Ya? Por eso que aquí, en psiquiatría, en psicología, no hay un síntoma o un grupo de síntomas que condenen a diagnóstico. Son muchas cosas que hay que evaluar. Y además, siempre tener presente que los diagnósticos son diagnósticos presuntivos, son hipótesis, que hay que ir mirando en el tiempo. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis pacientes, mire, yo creo que tiene esto. Ya. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Me dicen, bueno, con el tiempo. Resulta que si esto que parece ser un león, que tiene cola león, oreja león, melena león, bueno, y se trata y empieza a mejorar, probablemente lo era. Y si después a lo mejor resulta que le empezamos a quitar los medicamentos, el apoyo psicológico, y reaparecen los síntomas, bueno, probablemente era lo que estábamos sospechando, ¿se fija? Esa es la manera finalmente en la cual uno se acerca a algo cercano a eso que llamamos certeza. Y los que no tienen recursos, en el sentido que no pueden ir a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿cómo lo hacen? Bueno, ese es un drama. Ahora, yo les diría que al menos hoy día, en algunos consultorios por lo menos, hay médicos de familia que están trabajando, que tienen cierta formación en salud mental, que están atendiendo en los consultorios. Por último, si los papás catetean del consultorio, puede que lo van a tener que derivar en algún momento al CESFAM, ¿no es cierto? Perdón, del CESFAM al COSAM, que es el Centro de Salud Mental. Sí. Y si es muy grave, a veces puede tomar un año, bueno, lo mandarán después al hospital de bases con psiquiatra ahí. Bueno, ¿Y también le otorgan los medicamentos? Es más o menos, digamos, ya. Pero ahora, bueno, y si esa familia no tiene ninguna otra posibilidad, bueno, a veces pasa, yo de hecho muchas veces lo hago así, que hay una familia que se atiende en un COSAM, que se atiende en un hospital público, y me va a ver, y uno les hace un apoyo, pero no les hace elegir. Hay diferentes tipos de autismo. Sigan atendiendo en lo privado versus. Entonces uno puede complementar el trabajo que se está haciendo en el sistema público con el trabajo que uno puede hacer aportando desde la consulta privada. ¿Hay diferentes tipos de autismo? ¿Cuál es uno? Hay muchos grados. Muchos grados, ya. El grado más extremo son estos pacientes con una discapacidad cognitiva severa,
que nunca van a hablar, que gruñen, que qué sé yo, que tienen discapacidades cognitivas así. El hombre gallina, Exacto. Hasta Sheldon, de la película, de la serie. ¿Ya? Que tiene cosas, o incluso cosas más leves que esas. ¿Ya? Los casos leves, por lo menos la mitad, no requieren tratamiento médico. Yo en eso las agrupaciones de padres de niños tienen razón. Hay un grupo importante de niños con trastornos neurocerebrales que no están enfermos en el sentido de que requieran de la medicina. ¿Y qué hacen los padres en ese caso? Bueno, ahí requieren de otro tipo de apoyo, psicoterapéutico, psicológico, terapia ocupacional, inclusión en los colegios, etcétera. ¿Ya? El punto es que el que haya un 50% de niños con trastornos de neurodesarrollo que no están enfermos y que no requieren apoyo médico, no quita que hay otro 50% que sí. ¿Ya? Entonces, yo el llamado que haría a las agrupaciones de padres de niños con este tipo de problemas, que abran su mente y su corazón y que en su discurso incorporen no solo la realidad de sus niños que tienen formas leves de trastorno de neurodesarrollo y autismo, sino que también consideren que hay un 50% de niños que sí tienen formas graves y problemas serios y que sí requieren de apoyo médico y por lo tanto no hagan este discurso anti-medicina, anti-salud mental, antifármaco, que finalmente daña a la mitad de los niños que sí requieren esos soportes. ¿Se da más mujer o en varón esta enfermedad? Más en hombre. Más en hombre. Sí. Ya. Sí, las razones de eso No están claras. no están claras. ¿Ya? Mire, Sí. Bien. Bien interesante. Interesante. Bien, se acabó la hora de programa, pues Velus. Volveremos. Volveremos el subsiguiente, que es Ay. ya la previa para el 18. ¿Usted ahí la cueca, doctor, o no? Mira. No, pero tengo unas ganas de aprender a bailar. Mira, es un día complicado, el 11 de septiembre. Vamos a ver si lo corremos para el 10 o para el 12. O sea, si ustedes van a estar acá, yo llego. Además que yo espero que no haya problema. Yo tengo la impresión de que ha pasado el tiempo y cada día es menor. menos. Sí. Yo creo que estamos madurando algo por lo menos en eso. Vamos a ver el ambiente previo, si no cambiamos el día. Exacto. Lo hacemos un martes o lo hacemos un jueves, etcétera, etcétera. Pero no perdemos la semana, que es lo más importante. Creo que hay que hacer el esfuerzo de normalizar las cosas. No puede ser que el 11 de septiembre se haya transformado en una fecha que nos divide. Demasiado. Y resulta que esto pasó hace cuánto ya? Casi más de 40 años. 46 años. Sí, es mucho tiempo ya. Ya, es mucho. Paremos. Bien, doctor. Tenemos hartos problemas severos hoy día para estar pensando recogiendo cosas del pasado. Bien, doctor, un agrado como siempre tenerlo acá. Ustedes muchas gracias por la sintonía. Gracias, Velus. Gracias, Leonardo Isaac Mora. Y nosotros gracias, Leo. Volvemos mañana con Muchas tema gracias. libre a partir de las 7 de la tarde. Chao, buenas noches, que lo pasen bien. Buenas noches. Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación, análisis, entrevistas y comentarios. En Radio Portales hemos hablado de fútbol y algo más con el periodista Carlos Alberto Bravo. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales.